después de una acalorada y devastadora discusión con su novio. Un hombre de opulentas riquezas pero con negocios oscuros y sospechosos, Marina, una madre soltera, tomó a su pequeña hija de 6 años y arrancó su coche hacia una carretera rural, buscando escapar de ese ambiente tóxico. Lo que ignoraba, sin embargo, era que él había vertido algo en su bebida apenas minutos antes. Un veneno silencioso y traicionero que comenzaría a hacer estragos en su cuerpo sin que ella lo notara. De repente, una oleada de mareo la invadió, y su conciencia empezó a desvanecerse mientras conducía. Con un esfuerzo titánico, logró detener el vehículo a un costado de la solitaria carretera antes de perder por completo el control. Él, que la había seguido furtivamente, acechaba en las sombras. Aprovechando aquel instante de vulnerabilidad, puso en marcha un plan siniestro y despiadado. Derramó gasolina alrededor del coche y encendió una cerilla que rápidamente se convirtió en una chispa mortal, para luego desaparecer sin dejar rastro. Marina despertó bruscamente, atrapada en el interior del vehículo mientras el olor acre del humo penetraba cada rincón. Su hija, aterrorizada, gritaba desesperada desde el asiento trasero, golpeando las puertas con sus pequeñas manos en un intento frenético por liberarse. Los seguros de seguridad para niños bloqueaban cualquier posibilidad de escape. El fuego se extendía implacable, devorando el coche con voracidad. Entonces, de la nada, apareció un majestuoso caballo blanco, una aparición casi sobrenatural. En los segundos que siguieron, el comportamiento de aquel noble animal desafió toda lógica y comprensión humanas, como si quisiera romper las leyes de la realidad para salvarlas. Si, como nosotros, amas a los animales y las historias llenas de emoción, suscríbete ahora al canal para no perderte ninguna aventura conmovedora. Gracias por acompañarnos. Ahora, volvamos a la historia. El calor abrasador le quemaba los pulmones incluso antes de que Marina pudiera abrir del todo los ojos. Un dolor punzante martillaba su cabeza mientras la realidad se revelaba como una pesadilla tangible. El aire dentro del coche estaba saturado con el olor penetrante del humo mezclado con el hedor inconfundible de la gasolina quemada, creando una atmósfera densa y sofocante en lo que apenas unos minutos atrás había sido su refugio seguro para ella y su hija. «Mami, mami». La voz temblorosa y desesperada de Sofía resonaba desde el asiento trasero, cargada de un pánico que ningún niño debería conocer. Las manitas de la niña golpeaban sin cesar la ventanilla, buscando una salida inexistente. Marina intentó moverse, pero sus músculos respondían como si estuvieran atrapados en la espesura de la melaza. Su vista oscilaba entre destellos de claridad y una neblina espesa que nublaba sus pensamientos. ¿Por qué se sentía tan débil? ¿Cómo había terminado en esa carretera solitaria, tan ajena y aterradora? Las llamas danzaban al compás de un ritual infernal, proyectando sombras siniestras y oscilantes que parecían cobrar vida propia. El metal del coche comenzaba a calentarse peligrosamente, y Marina sentía el calor atravesar el cristal y la carrocería, como si el fuego quisiera traspasar todo límite para devorarla. El tiempo se convertía en su peor enemigo, cada segundo un paso más cerca del desastre, pero su mente, aturdida, aún trataba de procesar la terrible realidad. «Sofía, mi pequeña, mami está aquí», y logró musitar con un hilo de voz, con esfuerzo sobrehumano, aunque la garganta le ardía y estaba seca por el humo. «Voy a sacarte de aquí, te lo prometo», por la ventanilla lateral. En ese instante, un movimiento elegante y sublime cortó la densa cortina de humo. Un caballo blanco, de una belleza casi celestial, se detuvo a pocos metros del coche en llamas. Sus ojos grandes y profundos parecían entender la gravedad del momento, mostrando una inteligencia y un entendimiento que sobrepasaban el instinto animal. El animal permaneció inmóvil, observando con una intensidad que hizo que Marina sintiera que no estaba sola en aquella desesperada lucha por sobrevivir. Y había algo en la forma en que el caballo mantenía la cabeza erguida y las orejas atentas, que transmitía un mensaje silencioso, un destello de esperanza en medio del caos abrasador. Fragmentos confusos de memoria comenzaron a regresar. Recordó vagamente el viaje de regreso desde la casa de Eduardo,
La tensa conversación que terminó en un extraño silencio. Él la había convencido de beber un té antes de partir, diciendo que parecía demasiado nerviosa para conducir. Ahora, aquella aparente cortesía adquiría un tinte siniestro y ominoso. «Mami, aquí atrás está muy caliente», la voz temblorosa de Sofía interrumpió sus pensamientos. ¿La niña había logrado zafarse del cinturón de seguridad? Pero los seguros de las puertas traseras resistían sus intentos desesperados por abrirlas. Marina, con una fuerza que ni ella sabía que poseía, comenzó a reaccionar, luchando contra el letargo que paralizaba cada músculo. Tenía que actuar y rápido, antes de que las llamas alcanzaran el tanque de combustible y convirtieran aquella pesadilla en una tragedia irreversible. Y el caballo blanco seguía allí, como un guardián silencioso, testigo mudo de la batalla de una madre por salvar la vida de su hija. El tablero del coche empezaba a derretirse, y pequeñas lenguas de fuego lamían con furia la base de las puertas delanteras. El reloj corría contra ellas, cada segundo era decisivo entre la vida y la muerte. De repente, una terrible claridad cruzó la mente de Marina. Aquello no había sido un accidente fortuito. Alguien había diseñado meticulosamente aquel instante fatal. Ella necesitaría encontrar dentro de sí fuerzas insospechadas para salvar a Sofía y descubrir la verdad oculta. Tras las llamas asesinas. 3 semanas antes de aquel terrible episodio. Marina secaba con cuidado un vaso en el pequeño café donde trabajaba desde que Sofía cumplió 5 años. El lugar, ubicado en el corazón de la ciudad, atraía a una clientela diversa, comerciantes, funcionarios públicos y, de vez en cuando, empresarios de ciudades vecinas que cruzaban la región por motivos de negocios. El sueldo de mesera apenas alcanzaba para cubrir lo más básico. La renta del modesto departamento donde vivían consumía más de la mitad de sus ingresos, y apenas quedaba para alimentación, ropa y útiles escolares. Cada fin de mes era un desafío, una acrobacia financiera que la mantenía constantemente preocupada por el futuro de su hija. Mesa 6, llamó doña Consuelo, la propietaria del café, señalando a un hombre elegantemente vestido que acababa de sentarse junto a la ventana. Llevaba un traje gris impecable, zapatos relucientes y un reloj que, incluso a distancia, parecía valer más que el salario anual de Marina. Al acercarse con su libreta, sintió la mirada intensa de aquel hombre. Sus ojos oscuros la seguían con una mezcla de curiosidad y algo más profundo, algo inquietante. «Buenos días, ¿qué desea ordenar?», preguntó Marina con su sonrisa profesional, tratando de mantener la calma frente a aquella atención inusual. «O un café expreso», respondió él, pausando y estudiando su rostro con atención. «Lleva mucho tiempo trabajando aquí, ¿y verdad? ¿Cuál es su nombre?». El calor le subió a las mejillas, no estaba acostumbrada a este tipo de miradas, especialmente de hombres que vivían en un mundo tan distante del suyo. Marina llevaba 2 años trabajando en aquel modesto café, donde cada día era una lucha silenciosa por mantener a flote su pequeño mundo. Fue entonces cuando Eduardo Mendoza se presentó con una sonrisa elegante y extendió una mano impecablemente cuidada. «Tengo algunos negocios en la región», dijo con voz segura y pausada, «y suelo pasar por aquí con regularidad. Es una lástima que nunca antes haya reparado en una persona tan especial como usted, trabajando en este lugar». Sus palabras, aunque halagadoras, despertaron en Marina una mezcla confusa de emociones. Había algo en la manera en que Eduardo pronunciaba cada sílaba, un tono seductor, cargado de una intención que revolvía su estómago. Quizás era solo el nerviosismo natural de recibir atención de alguien tan exitoso, tan distinto a todo lo que ella conocía. En las semanas siguientes, Eduardo se convirtió en un visitante habitual del café. Siempre elegía la misma mesa junto a la ventana y nunca permitía que nadie más la atendiera que Marina. Poco a poco, las conversaciones se extendieron más allá de los pedidos y los menús. Eduardo mostró un interés genuino por su vida. Preguntaba por Sofía, por sus sueños, por las dificultades que enfrentaba como madre soltera. «Una mujer como usted no debería tener que preocuparse por las cuentas», comentó una tarde en que Marina
Con el cansancio reflejado en el rostro, confesó que tendría que hacer horas extras para llegar a fin de mes. Usted merece ser cuidada, protegida. Y su hija, también. Marina sentía un torbellino dentro del pecho, gratitud y esperanza, entremezcladas con un susurro de cautela que le recordaba las advertencias de su madre. En su hogar sencillo, había aprendido que los hombres que hacen promesas grandiosas sin conocer realmente a una persona, a menudo esconden intenciones oscuras. Un viernes, cuando el café comenzó a vaciarse y la luz del atardecer se colaba por los ventanales, Eduardo se acercó con una mirada seria y sincera. «Me gustaría conocerla mejor», dijo con voz firme. «Y a su hija también. ¿Qué le parece si cenamos juntos mañana? Conozco un restaurante exquisito en la ciudad vecina». La invitación la dejó sin palabras. No salía a cenar desde antes de que Sofía naciera, y la idea de vestirse para algo que no fuera trabajo o escuela la llenaba de una mezcla extraña de emoción y temor. «No tengo con quién dejar a Sofía», murmuró, tratando de ganar tiempo con la excusa más obvia. «Tráigala», respondió Eduardo sin dudar. «Será un placer conocer a la hija de una mujer tan extraordinaria». Aquella noche, en el pequeño cuarto que compartían, Marina se miró al espejo con dudas. ¿Sería posible que alguien como Eduardo estuviera sinceramente interesado en ella? ¿O detrás de aquella sonrisa perfecta y esos ojos que parecían medir cada uno de sus movimientos? ¿Había algo mucho más oscuro? El restaurante que Eduardo eligió estaba a 40 minutos en coche, en una ciudad vecina. Era un lugar lujoso, con manteles blancos inmaculados, copas de cristal relucientes y meseros que se movían con discreta elegancia. Sofía, tomada de la mano de su madre, observaba todo con ojos grandes y curiosos, vistiendo su mejor vestido, un regalo navideño guardado para momentos especiales, que hacía que se sintiera fuera de lugar en aquel mundo de lujo. «Están deslumbrantes», comentó Eduardo al recibirlas, con un saco azul marino que realzaba el brillo profundo de sus ojos. Se agachó para quedar a la altura de Sofía y le sonrió con una calidez que parecía genuina. «Tú debes ser la famosa Sofía. Tu madre habla de ti tanto que siento que ya te conozco». La niña, tímida, escondió el rostro tras la falda de Marina, mientras ésta le acariciaba el cabello con suavidad, intentando transmitirle seguridad en aquel ambiente nuevo y extraño. Durante la cena, Eduardo se mostró un anfitrión atento y paciente. Ordenó un plato especial para Sofía, conversó con ella sobre sus caricaturas favoritas, y le obsequió un libro para colorear con lápices que brillaban en la oscuridad. «¿Cómo supiste que le gusta dibujar?», preguntó Marina, observando la felicidad de su hija. «Presté atención cuando lo mencionaste en el café», respondió Eduardo, rozando la mano de Marina con un gesto delicado. «Me gusta cuidar los detalles que importan a las personas especiales en mi vida». Ese toque fue breve, pero cargado de una intimidad que hizo que un calor extraño le recorriera la piel. Hacía mucho que nadie se fijaba en los pequeños detalles de su vida. Mientras Sofía se concentraba coloreando, Eduardo comenzó a hablar de sus negocios. Propiedades en distintas ciudades, inversiones diversificadas y una consultora que manejaba clientes importantes. Hablaba con la seguridad de alguien acostumbrado al éxito, pero sin arrogancia. «Debes viajar mucho», comentó Marina, imaginando la libertad financiera de conocer el mundo. «Sí, pero últimamente prefiero quedarme más tiempo aquí», respondió Eduardo, clavando la mirada en ella. «He encontrado razones más interesantes para quedarme». El comentario hizo que Marina sintiera un rubor subiendo a sus mejillas. No estaba acostumbrada a tanta atención romántica, especialmente de alguien con tantas opciones a su alcance. Después de la cena, Eduardo insistió en llevarlas a casa. Durante el viaje, Sofía se quedó dormida en el asiento trasero, abrazada a su nuevo libro. El coche era silencioso, cómodo, un contraste absoluto con los transportes habituales de Marina. «Gracias por esta noche maravillosa», dijo ella al llegar frente al pequeño edificio donde vivían. A Sofía le encantó. «¿Y a ti?», preguntó Eduardo, volviéndose en la oscuridad del vehículo para mirarla intensamente.
Sí, mucho, murmuró Marina, con el corazón latiendo apresurado. Me gustaría repetirlo pronto, añadió Eduardo mientras abría la puerta y salía para ayudarla con Sofía dormida. Al cargar a su hija hasta el apartamento, sus manos se rozaron más tiempo del necesario, y Marina sintió que algo cambiaba dentro de ella. Aquella noche, en su estrecha cama, Marina meditó sobre las emociones contradictorias que Eduardo despertaba. Gratitud por su amabilidad hacia Sofía, la emoción de sentirse deseada otra vez. Pero también una inquietud difícil de nombrar, un temor sutil que la mantenía alerta. En las semanas que siguieron, Eduardo se convirtió en una presencia constante en sus vidas, apareciendo en el café con más frecuencia, trayendo pequeños regalos o flores para Marina, dulces para Sofía, libros que la niña devoraba con creciente entusiasmo, y una promesa silenciosa de que todo podría cambiar para ellas, aunque en el fondo, Marina no podía ignorar la sombra que se iba cerniendo sobre su historia. ¿No necesitas gastar tanto con nosotras?, protestó Marina una tarde cuando Eduardo llegó cargando una muñeca costosa para Sofía y un delicado conjunto de joyas para ella. Ya haces demasiado por nosotras, respondió él, acariciando con suavidad el rostro de Marina, con una ternura que parecía sincera. Déjame consentirlas. Ustedes merecen todo lo bueno que la vida puede ofrecer y yo tengo los medios para proporcionarlo. Sofía, quien durante años solo había conocido la compañía de su madre y la escasez de recursos, había empezado a mostrarse menos tímida con Eduardo. Corriendo a abrazarlo cada vez que llegaba, ella se aferraba con inocencia a aquella figura paterna que siempre le había faltado. Marina, en cambio, sentía que su corazón se partía en dos. Por un lado, una gratitud profunda y por otro, una preocupación creciente que su instinto maternal no podía ignorar. Sofía se estaba apegando demasiado rápido a un hombre al que apenas conocían. Y aunque la felicidad genuina de su hija la reconfortaba, una voz interna la advertía de ser cautelosa. Me gustaría conocer dónde viven, sugirió Eduardo una tarde, luego de otra ronda de atenciones y mimos. Quizás podría cenar con ustedes en casa, algo más íntimo, familiar. La sola idea de recibirlo en su modesto apartamento hizo que Marina se sintiera incómoda. El abismo entre el mundo de Eduardo y el suyo propio sería aún más evidente en aquel pequeño hogar de 2 recámaras, amueblado con sencillez y electrodomésticos que parecían funcionar más por milagro que por eficiencia. Nuestra casa es muy sencilla, dijo Marina, tratando de ocultar la inseguridad. No tenemos nada parecido a los lugares que tú frecuentas. No me importa el lujo cuando estoy con las personas que amo, respondió Eduardo, usando por primera vez esa palabra que aceleró peligrosamente el latido del corazón de Marina. Me importan ustedes. El sábado siguiente, Eduardo llegó al departamento cargando bolsas de un supermercado caro. Traía ingredientes para preparar una cena elaborada, vino selecto e incluso juguetes nuevos para Sofía. Su generosidad resultaba abrumadora, casi invasiva. No tenías que traer tantas cosas, protestó Marina, observándolo descargar compras que parecían suficientes para varias semanas. Quiero cuidarlas, respondió Eduardo, organizando los víveres con una familiaridad prematura en la pequeña cocina. Una mujer como tú no debería preocuparse por esas cosas prácticas. Durante la cena, Eduardo hizo comentarios sobre el apartamento que, aunque parecían elogios superficiales, escondían un subtexto de superioridad. Sugirió mejoras, mencionó contactos que podrían ayudarles a conseguir un lugar más adecuado. Habló de escuelas particulares donde Sofía podría desarrollar todo su potencial. Sofía está muy bien en la escuela donde estudia, defendió Marina, sintiéndose obligada a justificar sus elecciones. Claro que sí, asintió Eduardo rápidamente, tocando su mano con un gesto tranquilizador. Solo pienso en las oportunidades que podría tener. Ustedes merecen lo mejor. Después de la cena, mientras Sofía jugaba con los juguetes nuevos en la sala, Eduardo ayudó a Marina a lavar los platos. Fue entonces cuando lanzó una propuesta que la dejó sin palabras. ¿Has pensado en dejar el trabajo en el café?, preguntó casualmente, secando un plato con calma.
¿Podrías dedicarte solo a cuidar de Sofía? Ser madre a tiempo completo. Yo las mantendría a las dos. La oferta era a la vez tentadora y aterradora. Seguridad financiera, sí, pero también una dependencia total de un hombre que conocían desde hacía menos de un mes. Marina sintió que estaba ante una encrucijada capaz de definir el destino de ella y su hija. Es muy generoso, murmuró, pero no sé si sería correcto aceptar. Los ojos de Eduardo brillaron con una intensidad nueva, más dura, casi imperativa. ¿Por qué no sería correcto cuidar de las personas que amamos? Preguntó, y por primera vez Marina detectó en su voz una expectativa concreta de respuesta. Durante toda la semana siguiente, aquella propuesta permaneció en su mente como un torbellino de emociones opuestas, manteniéndola despierta hasta altas horas. La seguridad financiera que Eduardo ofrecía parecía un sueño inalcanzable hecho realidad, pero su intuición maternal le susurraba que debía ir con cautela. «Mami, ¿por qué el tío Eduardo no vino hoy?», preguntó Sofía el miércoles, mirando por la ventana del café como si esperara verlo aparecer en la calle en cualquier momento. Marina sintió una punzada de preocupación al notar que su hija se había acostumbrado demasiado rápido a la presencia constante de Eduardo. Sofía hablaba de él sin cesar, dibujaba figuras que claramente lo representaban y guardaba celosamente todos sus regalos como si fueran tesoros. «Debe estar ocupado con el trabajo», respondió Marina, intentando sonar natural, aunque ella misma extrañaba la ausencia repentina tras semanas de constante atención. El jueves, Eduardo reapareció con una sonrisa que le pareció forzada y un regalo aún más costoso. Una bicicleta rosa con rueditas y adornos brillantes, cuyo precio superaba el salario mensual de Marina. «Pensé que Sofía ya tenía edad para aprender a andar en bicicleta», explicó, observando los ojos de la niña iluminarse de alegría. «¿Podemos enseñarle juntos en el parque el domingo?». La palabra juntos resonó en la mente de Marina con un peso inquietante. Eduardo hablaba como si ya fueran una familia establecida, tomando decisiones sobre la educación de Sofía sin consultarla. Aunque la intención parecía amable, había una presunción alarmante en su actitud. Durante el almuerzo, Eduardo mencionó casualmente que había pasado por su departamento el martes. Quería darles una sorpresa, pero no estaban en casa. «¿A dónde fueron?», preguntó con una inocencia aparente que despertó una profunda incomodidad en Marina. ¿Cómo sabía él dónde vivían exactamente? Ella le había dado la dirección solo una vez y él no la había anotado. Además, ese martes era día de consulta médica de Sofía, un dato que no había compartido. «A consulta de rutina de Sofía», respondió, midiendo cuidadosamente su reacción. «Ah, claro, debería haberlo imaginado», dijo Eduardo. Pero sus ojos reflejaban un conocimiento que iba más allá de la simple deducción. «La próxima vez avísame, puedo llevarlas en mi coche, mucho más cómodo que el camión». Un escalofrío recorrió la espalda de Marina. Ella nunca le había contado que iban en camión a la consulta. ¿Cómo podía saber ese detalle tan específico? Al final de la semana, Eduardo apareció en el café con un celular nuevo. «Para ti», dijo, dejando el aparato sobre la mesa con una naturalidad que parecía ensayada. «El tuyo está muy viejo. Este tiene internet, mejor cámara, todas las funciones modernas». El teléfono era un modelo de última generación, costando varias veces el salario mensual de Marina. Aunque Marina agradecía sinceramente la generosidad de Eduardo, no podía evitar sentirse incómoda ante la constante avalancha de regalos tan costosos. Aquella noche, mientras él le mostraba con orgullo todas las funcionalidades del teléfono nuevo, una punzada de desconfianza comenzó a crecer en su interior. «Ya instalé todas las aplicaciones útiles», dijo Eduardo con una sonrisa, deslizando su dedo por la pantalla. «Incluso una de localización para tu seguridad. En caso de que ocurra alguna emergencia, podré encontrarlas rápidamente». La mención de la aplicación para rastrear su ubicación activó todas las alarmas internas de Marina. ¿Por qué Eduardo sentía la necesidad de monitorear cada uno de sus movimientos? ¿Qué clase de emergencia podría justificar ese nivel de control?
No sé si necesito un teléfono tan sofisticado, protestó con delicadeza, tratando de no herirlo. Claro que lo necesitas, respondió Eduardo, y por primera vez su voz adquirió un tono firme, implacable, que no admitía réplica. Una mujer con una hija pequeña debe contar con todos los recursos de seguridad disponibles. Además, quiero poder hablar contigo siempre que te extrañe. Aquella misma noche, Marina examinó el teléfono nuevo con sentimientos encontrados. Era, sin duda, muy superior al que ella había usado hasta entonces, pero también representaba otra forma en que Eduardo se insertaba en su vida cotidiana. Una forma que empezaba a resultarle invasiva. Cada obsequio, cada muestra de afecto parecía ocultar una expectativa implícita. Un control progresivo sobre sus decisiones y movimientos. El descubrimiento definitivo llegó un domingo por la mañana, casi por accidente. Cuando Marina decidió limpiar a fondo su coche antes de salir con Sofía al parque. Había conseguido ahorrar algo de dinero y quería dedicarle un mimo especial al vehículo que, aunque antiguo, era su posesión más valiosa. Mientras aspiraba los asientos, sus dedos rozaron algo extraño adherido en la parte inferior del asiento del conductor. Con cuidado, retiró un pequeño dispositivo rectangular del tamaño de una caja de cerillas, fijado con cinta adhesiva industrial. El corazón le latía con fuerza mientras examinaba aquel objeto desconocido. El dispositivo tenía una luz parpadeante y un número de serie grabado en un costado. Aunque no era experta en tecnología, Marina supo instintivamente que aquello no debería estar ahí. Alguien había colocado un aparato de rastreo en su coche sin su consentimiento ni conocimiento. «Mami, ¿vamos ya al parque?», llamó Sofía desde la ventana, impaciente por probar la bicicleta nueva que Eduardo le había regalado. «Ya vamos, querida», respondió Marina, guardando el dispositivo en el bolsillo con las manos temblorosas. Su mente trabajaba febrilmente, hilando piezas que formaban un patrón perturbador. Las apariciones inexplicables de Eduardo en lugares donde no lo esperaba. Su conocimiento sobre sus horarios y actividades. La insistencia en ese teléfono con aplicación de localización. Durante el paseo en el parque, Marina observó a Eduardo con atención redoblada. Seguía siendo amable y paciente con Sofía, enseñándole a mantener el equilibrio en la bicicleta con un cuidado casi paternal. Pero ahora Marina percibía una posesividad velada en sus gestos, un modo de hablar de Sofía como si la niña ya le perteneciera. «Está aprendiendo rápido», comentó Eduardo, admirando a Sofía mientras pedaleaba con confianza. «Es inteligente, como su madre. Ustedes dos son muy especiales para mí». «Eduardo», comenzó Marina con voz firme, intentando mantener la calma. «Necesito hablar contigo de algo importante». Él se volvió hacia ella, atento, aunque Marina notó una leve frialdad en su mirada. «Claro, puedes hablar conmigo de cualquier cosa». «Encontré esto en mi coche esta mañana», dijo Marina, sacando el dispositivo del bolsillo y mostrándoselo. El silencio que siguió duró solo unos segundos, pero bastaron para que Marina notara el sutil cambio en la expresión de Eduardo. Su sonrisa permaneció, pero sus ojos se tornaron fríos, calculadores. Dijo finalmente Eduardo, intentando sonar despreocupado. «Lo mandé a instalar para tu seguridad. Una mujer sola con una niña pequeña nunca es demasiado cuidadosa». «Sin avisarme», replicó Marina, la rabia creciendo en su pecho. «No quería preocuparte con detalles técnicos», respondió Eduardo, acercándose para hablar en voz baja, asegurándose de que Sofía no los escuchara. «Es solo una precaución. En caso de que les pase algo, podría encontrarlas de inmediato». «Esto es una invasión a mi privacidad», dijo Marina, con la voz temblando por la emoción contenida. «No tenías derecho a hacer esto». Por primera vez desde que lo conocía, Eduardo perdió la fachada amable. Sus ojos se entrecerraron y su voz adquirió un tono frío y amenazante que la hizo retroceder. «Tengo ese derecho», repitió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Tengo derecho a proteger a las personas que amo, especialmente cuando no tienen la experiencia suficiente para protegerse solas». Aquella frase, cargada de una amenaza velada,
Dejó claro para Marina que Eduardo nunca la había considerado una pareja igual. Para él, ella era un objeto a poseer, controlar y mantener bajo vigilancia constante. Sofía no era más que una extensión de esa posesión. «Mami, mira qué lejos voy», gritó Sofía, feliz, pedaleando en círculos cerca de ellos, completamente ajena a la tensión que crecía entre los adultos. Marina forzó una sonrisa para su hija, pero su mundo había cambiado irremediablemente en esos minutos. Por fin veía a Eduardo tal como era. Y ese descubrimiento la aterrorizaba más que cualquier peligro que hubiera enfrentado hasta entonces. Después de encontrar el dispositivo, Marina pasó 3 días evitando a Eduardo. Él no apareció en el café en sus horarios habituales. Cambió turnos con una colega y mantuvo a Sofía dentro de casa todo lo posible, consciente de que no podría esconderse para siempre. El miércoles, Eduardo apareció sin avisar en su departamento. El timbre sonó insistentemente durante varios minutos antes de que Marina, con Sofía escondida en el cuarto tal como le había indicado, decidiera abrir. «¿Me estás evitando?», dijo Eduardo al verla. Su voz estaba cargada de una frialdad que la hizo sentirse amenazada al instante. «No, no estoy evitando a nadie», mintió Marina, manteniendo la puerta apenas entreabierta. «He estado ocupada evitando a las personas que se preocupan por ti», replicó Eduardo, forzando la entrada con una firmeza implacable. «Necesitamos hablar», sentenció, cerrando la puerta tras de sí y recargándose contra ella, bloqueando cualquier intento de salida. Por primera vez, Marina se sintió completamente atrapada en su propio hogar. «¿Dónde está Sofía?», preguntó Eduardo, mirando alrededor del pequeño departamento con una intensidad inquietante. En casa de una amiguita, Marina volvió a mentir, rezando en silencio para que su hija permaneciera quieta y oculta en el cuarto. Pero Eduardo, implacable, simplemente dijo con voz firme: «Mentira». Sin esperar respuesta, avanzó hacia los dormitorios. «Sofía, ven aquí», llamó, con un tono que intentaba ser dulce pero cargaba una autoridad imponente. «El tío Eduardo te trajo algo muy especial». La niña apareció en el umbral del cuarto, todavía con el pijama que había usado en la siesta de la tarde. Sus ojos se iluminaron al ver a Eduardo, pero al instante captó la tensión que flotaba en el ambiente y se quedó cerca de su madre, como buscando protección. «Qué bueno verte, princesa», dijo Eduardo, agachándose para quedar a la altura de Sofía. «Te extrañé mucho. Tu madre me dijo que estaban ocupadas, pero yo sabía que solo estaba siendo testaruda». El corazón de Marina se heló al escuchar a Eduardo dirigirse a su hija con una familiaridad invasiva, mientras simultáneamente la desautorizaba como madre. La manipulación era sutil, pero clara, y se filtraba en cada palabra. «A Marina», continuó Eduardo, incorporándose y fijando sus ojos en ella con una intensidad que rayaba en lo perturbador. «Necesitamos establecer algunas reglas sobre cómo va a funcionar nuestra familia». «¿Nuestra familia?», repitió Marina con la voz quebrada, temblando entre la indignación y el miedo. «Nosotros no somos una familia». La sonrisa de Eduardo desapareció de inmediato, dejando en su lugar una expresión dura y sin concesiones. «Sí que lo somos», sentenció, «y vas a aprender a aceptarlo. Porque si no, las cosas se pondrán muy difíciles. Para ustedes dos». En ese instante, Marina comprendió que había pasado demasiado tiempo negando señales que ahora le parecían evidentes. Eduardo no era simplemente controlador, era peligroso. Sus amenazas veladas se tornaban explícitas, y la necesidad de actuar con rapidez para proteger a Sofía se volvió urgente y apremiante. «Sal de mi casa», dijo Marina, sorprendida de la firmeza que brotaba de su interior. «¿Ahora? ¿O qué?», replicó Eduardo, dando un paso amenazante hacia ella. «¿Vas a llamar a la policía? ¿Vas a contar que un hombre respetable de esta comunidad está intentando cuidar de una madre soltera y su hija? ¿A quién crees que le van a creer?». La pregunta golpeó a Marina con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Eduardo tenía razón, su influencia en la comunidad era enorme.
Rico, respetado y conocido por su discreta filantropía, él tenía aliados poderosos. Ella, en cambio, no era más que una camarera sin recursos ni conexiones importantes. «Mami», susurró Sofía, aferrándose a la pierna de Marina, percibiendo el miedo que la invadía. Eduardo miró a la niña con una mezcla inquietante de afecto genuino y posesividad enfermiza. «No te preocupes, Sofía», dijo con voz suave. «El tío Eduardo se encargará de todo. Tu madre solo necesita aprender a confiar en quienes realmente quieren lo mejor para ustedes». Marina atrajo a Sofía hacia sí, su instinto maternal superando cualquier atisbo de miedo. En ese momento, cualquier duda que aún pudiera albergar sobre las verdaderas intenciones de Eduardo desapareció para siempre. «Vamos a salir», anunció Eduardo, caminando hacia la puerta. Los tres juntos. «Tengo algo importante que mostrarles en mi casa». La forma en que pronunció mi casa fue menos una invitación y más una sentencia. Una advertencia velada que hizo que Marina comprendiera con claridad cristalina que aquel momento marcaría un antes y un después en sus vidas. La mansión de Eduardo estaba situada en las afueras de la ciudad, rodeada por altos muros y portones electrónicos que se cerraron automáticamente en cuanto el coche entró. Marina sostuvo a Sofía en su regazo durante todo el trayecto, susurrándole palabras suaves para tranquilizarla, mientras su mente no dejaba de buscar desesperadamente una forma de escapar de aquella situación. La propiedad era aún más imponente de lo que Marina había imaginado. Jardines perfectos, cuidados hasta el mínimo detalle, se extendían por hectáreas, vigilados por cámaras discretamente colocadas en puntos estratégicos. La casa en sí misma parecía una fortaleza elegante y fría, más que un hogar cálido y acogedor. «Bienvenidas a lo que será su nuevo hogar», anunció Eduardo mientras estacionaba el coche en el garaje subterráneo. «Sofía, te encantará el cuarto que preparé especialmente para ti». La niña recorrió el espacio con los ojos abiertos, impresionada por el lujo evidente, pero notando al mismo tiempo la preocupación en la mirada de su madre. «Quiero ir a casa, mami», murmuró bajito. «Pronto, querida», respondió Marina, aunque no estaba segura de si esa promesa podría cumplirse. El interior de la mansión estaba decorado con un gusto impecable, pero había algo frío y calculador en cada detalle. Eduardo los condujo por pasillos interminables hasta llegar a un despacho amplio, cuyas paredes se cubrían con estanterías repletas de libros y documentos. «Siéntate», ordenó Eduardo, señalando un sillón de cuero. No era una invitación, sino una instrucción disfrazada de cortesía. Mientras Sofía jugaba con algunos juguetes caros que Eduardo había colocado cuidadosamente en el despacho, Marina examinaba con atención las paredes. Había diplomas, certificados y fotografías que parecían relatar una vida de éxito incuestionable. Sin embargo, algo la inquietaba. En todas las imágenes Eduardo aparecía siempre solo, incluso en eventos sociales abarrotados de gente. «Debes estar preguntándote por qué las traje aquí», dijo Eduardo sirviéndose un whisky caro, sin ofrecerle ninguno a Marina. «Es hora de aclarar algunas cosas sobre nuestro futuro juntos». Marina permaneció en silencio, con los ojos buscando discretamente una posible salida. Las ventanas eran altas y estaban protegidas por rejas decorativas que más parecían jaulas doradas. «Voy a ser directo», continuó Eduardo, acercándose a una mesa con pilas de documentos organizados con precisión. «Mis negocios exigen discreción absoluta. Quienes forman parte de mi vida deben comprender la importancia del silencio y la lealtad». Tomó una carpeta y se la extendió a Marina. «Estos son contratos que establecen nuestra nueva vida juntos. Dejarás de trabajar en el café, por supuesto. Sofía será transferida a una escuela privada donde recibirá la educación adecuada. Y ustedes dos vivirán aquí, bajo mi protección». Marina abrió la carpeta con manos temblorosas y sintió que el mundo se desmoronaba a sus pies. Los documentos no eran meros contratos, eran papeles legales que nombraban a Eduardo tutor legal de Sofía, otorgándole todos los derechos sobre la vida de ambas. «Esto es absurdo», susurró, hojeando cláusulas que restringían sus movimientos.
sus relaciones sociales e incluso su correspondencia. «No puedes obligarme a firmar esto», dijo Marina, con voz firme, aunque temblorosa. «Puedo, y lo haré», respondió Eduardo con calma glacial. La alternativa sería mucho peor para todos. En ese momento, Sofía derribó sin querer un portarretratos sobre la mesa lateral. Al agacharse para recogerlo, Marina vio varias fotografías esparcidas por el suelo. Imágenes de ella y Sofía tomadas sin su conocimiento durante semanas enteras. Fotos de ella saliendo del departamento, en el parque, en la escuela de Sofía. Incluso desde la ventana de su propia casa. «Nos has estado vigilando todo este tiempo», murmuró Marina, con un nudo en el estómago que le provocaba náuseas. «Protegiendo», corrigió Eduardo con voz firme. «Y seguiré protegiendo, pero ahora de forma oficial y permanente». Sofía percibió el cambio súbito en el ambiente. La tensión invisible que se colaba en el aire entre los adultos, y buscó refugio en el abrazo cálido y protector de su madre. Marina la atrajo con fuerza hacia sí, sintiendo el peso abrumador de la realidad. Había subestimado por completo la profundidad de la obsesión enfermiza de Eduardo. «¿Y si me niego?», preguntó Marina con voz temblorosa. Aunque ya conocía la respuesta solo con mirar el hielo cruel que brillaba en los ojos de él. «No te negarás», respondió Eduardo con una calma aterradora. «Porque amas demasiado a tu hija como para arriesgarla innecesariamente». La amenaza, tan sutil como mortal, resonó en el despacho como un oscuro presagio. Una campana fúnebre anunciando el destino que la esperaba. En ese instante, Marina comprendió que había caído en una trampa calculada al milímetro, tejida desde el mismo día en que Eduardo apareció en el café con su sonrisa falsa y sus promesas engañosas. Eduardo se retiró del despacho, dejando a Marina y Sofía solas por unos minutos, alegando que debía atender una llamada urgente en la parte trasera de la propiedad. Era tiempo suficiente para que Marina se sumergiera con desesperación en la maraña de documentos esparcidos sobre la mesa, descubriendo con creciente horror detalles que confirmaban sus peores temores. Entre los papeles encontró transferencias bancarias enigmáticas, contratos con empresas fantasma y correspondencia oscura que hablaba sin eufemismos de eliminar problemas y borrar pruebas. Y Eduardo no era simplemente un hombre controlador, sino alguien envuelto en redes criminales que explicaban su obsesión enfermiza por el silencio absoluto y el dominio total. «Mami, ¿puedo jugar en el jardín?», preguntó Sofía, señalando con dedos temblorosos las puertas de cristal que daban a un patio interior. «No, cariño», respondió Marina con voz firme pero protectora, atrayendo a su hija hacia su pecho. «Quédate aquí conmigo, no te alejes». Mientras Sofía se acurrucaba en su regazo, Marina seguía escudriñando los documentos, buscando desesperadamente alguna prueba que pudiera usar para enfrentarse a Eduardo, algo que la ayudara a salvarlas a ambas. Un sobre sin sellar llamó su atención. Al abrirlo, encontró fotografías de otras mujeres jóvenes, todas acompañadas de niños pequeños. Todas con miradas que reflejaban un miedo paralizante, idéntico al que ella sentía ahora. Al reverso de cada foto, notas manuscritas con fechas y comentarios inquietantes sobre su nivel de sumisión y su capacidad para ser controladas a largo plazo. El frío recorrió la espalda de Marina al darse cuenta de que no era la primera víctima vulnerable en caer en las garras de Eduardo. Aquellas mujeres parecían haber desaparecido de sus vidas anteriores, reemplazadas por sombras vacías y resignadas. ¿Qué les habrá pasado a ellas?, susurró Marina, el horror paralizándola mientras estudiaba cada imagen. Aburrida por la atención absorbente de su madre, Sofía husmeaba en un cajón entreabierto y sacó algo brillante y colorido. «Mami, mira», dijo, mostrando un celular infantil rosa, decorado con calcomanías de personajes de caricaturas. Marina lo tomó con manos temblorosas y, para su horror, descubrió que aún funcionaba. En la pantalla, mensajes desesperados de una niña llamada Alice pidiendo ayuda a su abuela para escapar de la casa de un hombre malo. Las conversaciones databan de 6 meses atrás y se cortaban de golpe en un martes fatídico.
El último mensaje decía simplemente: descubrí el teléfono, mami, ayuda. Dios mío, murmuró Marina, comprendiendo que Alice y su madre también habían sido atrapadas por Eduardo. Víctimas silenciosas de su despiadada red. Unos pasos en el pasillo anunciaron la vuelta de Eduardo. Marina guardó el teléfono con rapidez, esparciendo los documentos tal como estaban, y atrajo a Sofía a su regazo para intentar parecer natural. Disculpen la interrupción, dijo Eduardo al entrar, sus ojos recorriendo cada rincón del despacho, buscando cualquier indicio de que Marina hubiera tocado algo prohibido. Solo estábamos esperando, respondió ella con una sonrisa forzada, mientras su corazón golpeaba salvajemente contra su pecho. Excelente, replicó Eduardo, acercándose a la mesa con movimientos precisos. Espero que hayan reflexionado bien sobre nuestra conversación. Tomó los papeles y los organizó con cuidado, dejando claro que ya se había tomado una decisión sobre los contratos. Marina sabía que cualquier duda sería interpretada como desafío, una amenaza que él no toleraría. Necesito más tiempo para leer todo con calma, dijo, ganando segundos preciosos mientras urdía un plan en su mente. Claro, aceptó Eduardo, aunque su impaciencia se notaba en cada palabra. Pero no mucho tiempo. Tengo otros asuntos urgentes, y prefiero resolver esto pronto. La palabra resolver hizo que Marina recordara los mensajes desesperados de Alice. ¿Cuántas otras mujeres habrían vivido ese mismo horror antes que ella, sentadas en aquella misma silla, firmando sin saber el destino que las esperaba? Sofía parece cansada, observó Eduardo, mirando a la niña que luchaba contra el sueño en el regazo de Marina. ¿Por qué no la llevo a ver su cuarto? Podrá descansar mientras conversamos los detalles prácticos. La sugerencia sonaba a orden encubierta, y Marina entendió de inmediato que Eduardo intentaba separarla de su hija. Ella se queda conmigo, respondió, su voz firme y decidida, apretando a Sofía contra su pecho con todo el instinto maternal que la mantenía en pie. Los ojos de Eduardo se entrecerraron con una chispa de amenaza. Marina, necesitas aprender a confiar en mí. Soy el futuro padrastro de Sofía, y es natural que quiera pasar tiempo con ella. No hasta que firmemos esos papeles, replicó Marina, sorprendida de la valentía que brotaba desde su interior. Eduardo sonrió, pero esa sonrisa no era amable ni cálida. Muy bien, dijo, sacando una pluma costosa de su escritorio y colocándola junto a los contratos. Entonces aceleremos este proceso. Firmemos ahora y podremos empezar nuestra nueva vida de manera civilizada. Marina miró esos papeles que la condenaban a ella y a Sofía a una prisión dorada. Cada cláusula arrebataba una libertad, un derecho, una decisión sobre sus propias vidas. ¿Y si me niego del todo?, preguntó, sabiendo que esa pregunta era un reto peligroso. Eduardo dejó de organizar los papeles y se volvió lentamente hacia ella, su voz helada y desprovista de toda cortesía. Entonces tú y Sofía tendrán un accidente muy triste en la carretera de regreso a casa. Las curvas rurales son traicioneras, especialmente de noche. La amenaza directa la golpeó como un puñetazo en el estómago, dejando claro que no había lugar para dudas ni resistencias. Marina entendió que debía actuar con rapidez antes de que todo fuera irreversible. Está bien, dijo, fingiendo resignación mientras tomaba la pluma. Firmaré. Sofía, exhausta por la tensión del día, se había quedado dormida en su regazo. Marina la acomodó con delicadeza en el sillón, cubriéndola con su propio abrigo. La inocencia pura de su hija dormida contrastaba brutalmente con el oscuro peligro que las acechaba. Decisión sabia, comentó Eduardo, relajando ligeramente su postura, como si por fin respirara un poco. Verás que todo será mucho mejor para nosotras. Marina acercó la pluma al primer documento, pero justo antes de firmar, levantó la vista y clavó su mirada firme y desafiante en los ojos de Eduardo. ¿Puedo usar el baño primero?, preguntó con voz temblorosa, intentando disimular los nervios que la consumían. Estoy muy inquieta. Eduardo vaciló un instante, desconfiado, sus ojos entrecerrándose con recelo, pero finalmente cedió.
Aclaro, está a la segunda puerta a la derecha en el pasillo, ordenó con voz cortante, pero no tardes demasiado. Marina se levantó despacio, besó con ternura la frente caliente y dormida de Sofía. Y se dirigió hacia la puerta. Una vez en el pasillo, en vez de ir al baño, su mirada se tornó frenética, buscaba una salida, un teléfono. Cualquier salvavidas. Pero las ventanas estaban protegidas por rejas ornamentales que parecían un sello infranqueable. Y los teléfonos colgaban en sitios a plena vista, donde Eduardo podría verla en cualquier momento. Finalmente, su corazón se aceleró al encontrar una puerta trasera que daba a los jardines. A través del cristal, distinguió un portón lateral que parecía menos custodiado que la entrada principal. Si lograba llegar allí con Sofía. «Marina». La voz de Eduardo resonó, cargada de sospecha, recorriendo el pasillo como un aviso ominoso. «¿Dónde estás?» «Ya vuelvo», respondió ella con rapidez, en un susurro apenas audible. Y comenzó a correr silenciosamente de regreso hacia el despacho. Allí, Eduardo estaba de pie junto al sillón donde dormía Sofía, su mano posada en el hombro de la niña. Un gesto que pretendía ser protector, pero que Marina leyó como una muestra de posesión amenazante. «Has tardado», comentó, con una falsa calma que apenas disimulaba la creciente impaciencia. Empecé a preocuparme. «Disculpa, necesitaba recomponerme», replicó Marina, volviendo a sentarse y tomando la pluma con manos aún temblorosas. Mientras fingía leer los contratos por última vez, su mente trabajaba a toda velocidad, tramando un plan desesperado. En cuanto Eduardo se distrajera, tomaría a Sofía en brazos y correría hacia la puerta trasera, confiando en llegar al portón lateral antes que él. «Vamos, terminemos de una vez con esto», insistió Eduardo, impaciente. «Firma la primera página». Marina apoyó la pluma sobre el papel, pero de repente, con una voz clara y firme, gritó: «¿Auxilio? ¡Que alguien nos ayude!». Eduardo se quedó paralizado, desconcertado por su valentía inesperada. Aprovechando esos preciosos segundos, Marina tomó a Sofía en brazos y corrió hacia la puerta. «Has cometido un error terrible», vociferó Eduardo tras ella. Su voz retumbando por los pasillos mientras Marina se precipitaba con Sofía despertando sobresaltada en sus brazos. «Mami, ¿qué pasa?», sollozó la niña, confundida por el abrupto despertar. «Vamos a salir de aquí, mi pequeña», jadeó Marina, luchando por mantener el control mientras atravesaban los corredores hacia la puerta trasera. «Agárrate fuerte a mami». Los pasos pesados de Eduardo se oían cada vez más cerca, junto con palabras que helaban la sangre. «No saldrán vivas de esta propiedad si intentan desafiarme». La puerta trasera estaba ya a la vista, pero Marina sabía que Eduardo no tardaría en alcanzarlas. La carrera por sus vidas acababa de comenzar. Con manos temblorosas logró abrir las cerraduras que protegían la salida, mientras Sofía se aferraba a su cuello, asustada por los gritos y el frenesí. «Mami, tengo miedo», susurró Sofía, acurrucándose contra ella. Lo sé, mi amor, pero vamos a estar bien», murmuró Marina, tratando de infundir calma. Finalmente, la puerta cedió y se abrió al jardín iluminado tenuemente por las luces de seguridad. Pero detrás, la voz de Eduardo se acercaba con promesas aterradoras. Sin tiempo para titubear, corrieron hacia el portón lateral que Marina había visto antes. La hierba, húmeda por el rocío nocturno, dificultaba la carrera, y con Sofía en brazos, cada paso era un esfuerzo titánico. «Por aquí», murmuró Marina, entre jadeos, avistando el portón a unos 50 metros. «Casi llegamos». Pero Eduardo apareció de repente en la puerta trasera, portando en su mano derecha una llave inglesa que brillaba bajo las luces, un arma claramente dispuesta a usarla. «No irán a ninguna parte», gruñó, con la furia concentrada en cada palabra. El pánico se apoderó de Marina. El portón seguía cerrado por una cerradura electrónica y sus manos temblaban demasiado para manipularla. Sofía dependía por completo de ella. «Súbete a mi espalda y agárrate fuerte», susurró, ayudando a su hija a colocarse. «Vamos a escalar el muro». El muro lateral, de unos 2 metros, era el único escape.
Marina nunca había escalado nada en su vida, pero la desesperación le dio una fuerza insospechada. Usando un árbol como apoyo, logró impulsarse y agarrar la cima. Sofía, aferrada con uñas y dientes, susurraba oraciones que había aprendido en la escuela. Una valentía que partía el alma de Marina. «A casi lo logramos, mi vida», jadeó, izándose con los últimos restos de energía. Eduardo llegó al pie del árbol justo cuando Marina se equilibraba sobre el muro, sus ojos fulminándola con una ira monstruosa. «Si bajan ahora, puedo ser generoso», amenazó, la voz fría y mortal. «Pero si intentan escapar, nunca más se volverán a ver». Marina miró hacia el otro lado, casi 3 metros de caída directa al asfalto de la carretera rural. Con Sofía a cuestas, aterrizar sin hacerse daño era imposible. «Mami, confío en ti», susurró Sofía, llenándola de un coraje desgarrador. Mientras Eduardo comenzaba a escalar el árbol con sorprendente agilidad, Marina oyó un sonido milagroso que rompió la tensión, el relincho claro de un caballo proveniente de la carretera. Miró hacia abajo y vio una visión casi mágica. Un magnífico caballo blanco galopaba libremente, su crin ondeando bajo la luna. El animal se detuvo justo bajo el muro, con una mirada intensa y sabia que parecía ofrecer ayuda. «Confía en mí, Sofía», murmuró Marina, preparándose para el salto más importante de sus vidas. Con el corazón en un puño, saltó del muro, aferrando a Sofía a su espalda. Y aterrizó torpemente sobre el lomo del caballo blanco. El majestuoso animal permaneció firme, como si llevara toda una vida acostumbrado a rescatar almas atrapadas en situaciones desesperadas. Sus poderosas patas absorbieron con gracia el impacto del salto y, sin perder tiempo, comenzó a trotar con paso firme por la solitaria carretera rural, alejándolas lentamente del oscuro y opresivo dominio de Eduardo. «Increíble», murmuró Marina, todavía sin poder asimilar que estaban montadas sobre un caballo salvaje que parecía haber aparecido de la nada, justo cuando más lo necesitaban. Sofía, todavía temblorosa pero fascinada por la extraordinaria experiencia, acariciaba con ternura la crin sedosa del animal, cuyos ojos reflejaban una sabiduría profunda, casi mágica. «Es nuestro ángel guardián, mami», susurró la niña con una mezcla de miedo y esperanza. Marina volteó la vista hacia atrás una última vez y vio a Eduardo, furioso y descontrolado, encaramado en la cima del muro. Sus gritos llenos de obscenidades y amenazas se perdían entre el viento nocturno, incapaces de alcanzar la seguridad que les brindaba la distancia. Sabía que ese momento era solo un respiro. Eduardo no desistiría con facilidad. El caballo siguió trotando durante casi 1 hora por caminos rurales poco transitados, esquivando sombras y dejando atrás el infierno. Finalmente, se detuvo ante una pequeña casa aislada cuya ventana dejaba escapar un tenue rayo de luz. Marina descendió con cuidado, ayudando a Sofía a bajar de aquel inesperado y magnífico salvador. «Gracias», susurró acariciando el hocico del animal, cuya piel lucía en un punto desgastado y pelado, como si hubiera vivido 1000 batallas. El caballo la miró con esos ojos inteligentes, llenos de una nobleza silenciosa, y sin más, se volvió a internar en la oscuridad de la noche, desapareciendo tal como había aparecido, como un guardián fantasma. La puerta de la casa se abrió con lentitud y apareció una anciana de rostro amable y mirada profunda, que inmediatamente percibió el drama oculto en las sombras de sus visitantes. «Dios mío, ¿qué les ha pasado?», exclamó con voz temblorosa. «Por favor, entren, necesitan ayuda». Marina apenas pudo contener las lágrimas, la voz quebrada por el cansancio emocional. «Necesitamos ayuda urgente», rogó. «Hay un hombre que quiere hacernos daño». Doña Rosa, como se presentó la mujer, las recibió con calidez, ofreciéndoles ropa seca, una sopa caliente y un refugio donde descansar sin miedo. Mientras Sofía se entregaba al sueño en una cama cómoda y segura, Marina le relató todo a la anciana, mostrando el celular que aún conservaba, el último vestigio de Alice. «Ese hombre es peligroso», advirtió doña Rosa. «Debemos llamar a las autoridades, pero Eduardo tiene mucha influencia en esta ciudad. No podemos confiar en que respeten la verdad».
El ambiente se tornó tenso cuando, de repente, Marina escuchó el ruido de un coche que se acercaba a toda prisa. Antes de verlo, el corazón le dio un vuelco. Por la ventana pudo distinguir a Eduardo descendiendo del vehículo con un bidón de gasolina en mano. Sus ojos reflejaban una maldad sin límites. «Doña Rosa, tome a Sofía y salgan por la puerta trasera», susurró Marina con urgencia. «Yo me enfrentaré a él. No dejaré que las lastime». Los golpes violentos de Eduardo resonaron en la puerta mientras gritaba. «Sé que están ahí dentro. Salgan ahora o todo terminará mal». Marina tomó la decisión más desesperada, se enfrentaría sola a Eduardo. Mientras la anciana y Sofía escapaban. Con el pulso acelerado y la voz firme, gritó. «Es algo ahora, pero dejen a las otras en paz». Eduardo esbozó una sonrisa cruel al verla aparecer en el umbral. Su arrogancia le daba falsa confianza. «Súbete al coche. Vamos a resolver esto de una vez», ordenó con voz fría. Marina lo miró a los ojos y luego su vista se posó en su propio coche, estacionado cerca. «¿Puedo conducir yo?», pidió con voz serena pero calculada. «Me siento más cómoda así». Eduardo dudó un instante, midiendo la posibilidad de otra fuga, y finalmente aceptó con amenaza implícita. «Está bien, pero te seguiré muy de cerca. Cualquier intento de escapar y pagarán las que quedan aquí». Con el corazón desbocado, Marina subió al vehículo. Recordó vagamente el mareo que había sentido en el camino. Culpa de la bebida adulterada que Eduardo le había servido. Ahora, en medio de la oscuridad de la carretera rural, el sedante comenzaba a hacer efecto otra vez. Su visión se nubló, las manos se le entumecieron y el volante parecía volverse pesado entre sus dedos. Luchó con todas sus fuerzas contra la inconsciencia, pero finalmente perdió el control. El coche se detuvo torpemente al borde de la carretera. Eduardo bajó de su vehículo, el bidón en mano, una expresión siniestra dibujada en el rostro. «Elegiste el camino difícil», dijo con voz fría mientras comenzaba a derramar el combustible alrededor del coche. «Ahora vas a pagar las consecuencias». Entonces, Marina despertó parcialmente. Se encontró atrapada en el interior, con el coche envuelto en llamas. Sofía, aterrada, estaba sentada en el asiento trasero, aferrada a ella, justo donde todo había comenzado. En ese instante, apareció de nuevo el caballo blanco, su figura imponente contra la luz del fuego. Sin dudarlo, el animal usó la fuerza de sus patas traseras para romper la ventanilla lateral, creando una apertura suficiente para que Marina y Sofía escaparan a tiempo antes de que las llamas alcanzaran. El tanque de combustible. Marina cargó a Sofía en brazos y se alejó. Justo a tiempo para ver cómo el coche explotaba en una bola de fuego que iluminó toda la carretera rural. Ambas estaban heridas y aterrorizadas, pero vivas. El caballo permaneció cerca, un guardián silencioso en la oscuridad, protegiéndolas. Mientras tanto, Eduardo se alejaba, creyendo que su plan había triunfado. Al amanecer, difundió por la ciudad una historia falsa sobre la misteriosa desaparición de Marina y Sofía tras una discusión, insinuando que ella podría haberse fugado o sufrido un accidente fatal. Pero doña Rosa no se quedó de brazos cruzados. Después de presenciar las amenazas de Eduardo, contactó a su sobrino, un sargento de policía intachable en la ciudad vecina, quien no estaba bajo la influencia del poderoso hombre. Cuando hallaron los restos del coche, el sargento ordenó una investigación exhaustiva. Los rastros de gasolina y huellas de otro vehículo confirmaron la intencionalidad del incendio. Con valentía, Marina aceptó instalar una grabadora oculta para atrapar a Eduardo en sus propias palabras. Durante un encuentro público, fingió estar dispuesta a aceptar sus condiciones para proteger a Sofía. La arrogancia de Eduardo fue su ruina, confiado en su impunidad. Confesó detalles del incendio y lanzó amenazas contra quienes conocían demasiado. «Deberías haber muerto en ese coche», dijo Eduardo durante la grabación. Su voz gélida y desprovista de remordimiento, pero puedo corregir ese error fácilmente. Las grabaciones, combinadas con las pruebas físicas encontradas y el testimonio valiente de doña Rosa, fueron suficientes para que la policía obtuviera una orden de cateo en la mansión de Eduardo.
Lo que hallaron superó todas las expectativas: archivos secretos sobre mujeres desaparecidas, documentos de empresas fantasma y evidencia irrefutable de corrupción que involucraba a figuras prominentes de la región. El enfrentamiento definitivo tuvo lugar en una audiencia pública. Marina, respaldada por un equipo de abogados que trabajaban pro bono para víctimas de violencia familiar, se presentó con firmeza para contar su verdad. Eduardo intentó mantener su fachada impecable de respetabilidad, pero las pruebas eran abrumadoras. Irrefutables. Este hombre planeó fríamente nuestra muerte, declaró Marina, con la voz firme, aunque quebrada por las lágrimas. Y no fuimos las primeras. ¿Cuántas otras mujeres y niñas sufrieron en sus manos? La comunidad, que inicialmente había creído la versión de Eduardo sobre la desaparición de Marina, quedó profundamente conmocionada al descubrir la verdad oculta tras esa máscara de normalidad. Las familias de otras víctimas comenzaron a alzar su voz, creando un coro imparable que Eduardo ya no pudo acallar. Finalmente, Eduardo fue condenado por intento de homicidio, secuestro, fraude financiero y otros crímenes graves. Su fortuna fue confiscada y destinada a compensar a las víctimas de sus manipulaciones. Recibió una sentencia que aseguraba que jamás podría volver a amenazar la paz de una familia inocente. Marina y Sofía iniciaron un largo proceso de sanación, apoyadas por una comunidad que, por fin, comprendió la magnitud de la manipulación y el abuso. El coraje de Marina para enfrentarse a un hombre poderoso se convirtió en inspiración para muchas otras mujeres, alentándolas a denunciar situaciones similares de violencia y control. 6 meses después del juicio, Marina despertó con el dulce sonido de cascos sobre el pasto húmedo del amanecer. A través de la ventana de su nueva casa en el campo, contempló al caballo blanco pastando plácidamente en el potrero cercano. Su presencia era un recordatorio constante de protección y esperanza, un vínculo que se había arraigado profundamente en sus vidas. La pequeña casa de madera, situada en una propiedad rural que Marina había logrado rentar gracias a parte de la indemnización obtenida tras la confiscación de los bienes de Eduardo, era sencilla pero rebosaba algo que nunca antes había sentido: paz auténtica y una seguridad completa. «Mami, ¿puedo darle zanahorias a Esperanza?», preguntó Sofía, apareciendo en la cocina ya vestida para un día lleno de juegos al aire libre. Había sido ella quien, con la inocencia de un corazón puro, había escogido el nombre del caballo, explicando que Esperanza simbolizaba la luz que siempre llega en los momentos más oscuros. «Claro que sí, mi pequeña», respondió Marina, preparando el desayuno mientras observaba a su hija a través de la ventana. Sofía se había transformado en esos meses. El trauma inicial había dado paso a una niña valiente y confiada, que encontraba en la naturaleza y los animales una fuente profunda de sanación. La terapia les había ayudado a ambas a procesar las heridas invisibles, y Marina había aprendido a escuchar su intuición y a descubrir la fuerza interior que siempre estuvo ahí, esperando ser reconocida. «Buenos días, doña Marina», saludó don Joaquín, el amable dueño del rancho vecino, convertido en una figura paterna para Sofía y en un querido amigo para Marina. «¿Cómo están las niñas hoy?». «Muy bien, gracias», respondió ella, sirviendo café a aquel hombre que nunca faltaba a su ronda matutina para ofrecer ayuda. La bondad sincera de personas como don Joaquín y doña Rosa había restaurado la fe de Marina en la humanidad. Durante esos meses de recuperación, Marina descubrió talentos que desconocía poseer. Comenzó a escribir sobre su experiencia, primero como un acto terapéutico personal y luego como una forma de ayudar a otras mujeres atrapadas en situaciones similares. Su blog sobre superación y reconstrucción ganó seguidores en todo el país. «Recibí una carta de la editorial hoy», le contó un día a don Joaquín, mostrándole el sobre que había llegado con el correo de la mañana. «¿Quieren publicar mi historia como libro?». «Eso es maravilloso», sonrió don Joaquín, genuinamente feliz por el éxito de Marina. «Tu historia ayudará a muchas mujeres a reconocer las señales de peligro y a encontrar el valor para buscar ayuda». Sofía volvió corriendo de la cerca donde había alimentado a Esperanza,
Sus ojos brillaban con la alegría simple y pura de una niña que, por fin, podía ser solo eso, una niña. «Mami, Esperanza quiere que la montemos hoy», dijo con entusiasmo. «¿En serio te dijo eso?», respondió Marina, abrazándola mientras sentía como su corazón se llenaba de gratitud por todo lo que habían superado. «Ah, claro que sí», respondió Sofía con la seriedad mágica que solo los niños poseen. «Siempre habla conmigo». Esa tarde, madre e hija montaron juntas al caballo blanco que había salvado sus vidas. Cabalgaron por los campos verdes bañados por la luz dorada del atardecer, un ritual de libertad y celebración de la vida que habían logrado reconquistar. Mientras Esperanza trotaba suave entre los prados, Marina pensó en el largo camino recorrido. Habían enfrentado el mal en su forma más cruel y manipuladora. Pero también habían descubierto la fuerza invencible del amor, la solidaridad y la bondad inesperada de personas como Doña Rosa, el sargento Méndez, Don Joaquín y tantos otros. «Mami», susurró Sofía, acurrucándose contra la espalda de su madre. «Somos felices ahora, ¿verdad?». «Sí que lo somos, mi pequeña», respondió Marina, besando la coronilla de su hija. «Y vamos a seguir siéndolo». El sol se ocultaba en el horizonte, pintando el cielo con tonos dorados y rosados que parecían celebrar no solo el final de otro día, sino el nacimiento de una vida nueva. Una vida donde el amor verdadero no domina, sino que libera, donde la confianza se construye con acciones sinceras, no con palabras vacías, donde dos sobrevivientes habían encontrado no solo seguridad, sino alegría genuina y esperanza renovada. Y Esperanza continuó galopando junto a ellas por los campos infinitos, llevando en su brisa las risas de Marina y Sofía, símbolo viviente de que, incluso en las horas más oscuras, la bondad y el valor pueden triunfar sobre el mal.